Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Vimos reacciones químicas. Si tienen la guía ahí 6, la pueden ir desarrollando, ¿ya? Más o menos me acuerdo de las preguntas. Recuerden acá, ¿cierto? Que era importante que hiciéramos la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico, ¿ya? Decíamos que un cambio físico, ¿cierto? Era un proceso reversible, en cambio un cambio químico era irreversible, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, echan un agua, o sea, echan un huevo al agua, ¿cierto? Y lo empiezan a cocer, lo están desnaturalizando, ¿ya? Están desnaturalizando la proteína, por lo tanto el huevo que estaba crudo, ¿cierto? Pasa a un huevo cocido. Es totalmente distinto, ¿cierto?, lo que tenemos inicialmente a lo que tenemos finalmente. Entonces ahí, por ejemplo, ocurre un proceso químico que es irreversible, ¿ya? Nosotros en general en las reacciones químicas vamos a ver, ¿cierto?, que hay formación de sólidos, emisión de luces, liberación de gases, ¿cierto?, liberación de energía térmica, a través, ¿cierto?, podemos ver que el tubo de ensayo se va a calentar, por ejemplo, si yo agrego, ¿cierto?, ciertos reactivos, ¿ya? Y también vamos a ver cambios de color, ¿ya? Como cuando vimos, ¿cierto?, el proceso de el pH, los indicadores, y vimos cambio de color, ¿ya? Nosotros también hacíamos la salvedad, ¿cierto?, entre una reacción endotérmica, que es aquella que requiere calor, y exotérmica, que libera calor, ¿ya? Era importante también que hiciéramos, ¿cierto?, la diferencia entre lo que es el calor, ¿ya? Que el calor, ¿cierto?, es una forma, ¿cierto?, de liberación de energía, ¿ok? Y la temperatura, que no es lo mismo calor y temperatura, ¿cierto?, que es la medida, ¿cierto?, de la energía cinética, ¿ok? O sea, cuando ustedes se ponen un termómetro y tienen temperatura, ¿cierto? Decimos que están en un estado febril, ¿cierto? 37,4, 37,5, ya están en un estado febril, ¿cierto? Febrícula. Ahí ustedes tienen temperatura, eso es individual, de cada individuo. Si yo, por ejemplo, tomo la temperatura de cada uno de ustedes, deberían tener alrededor de 36,5 de temperatura, ¿ya? Esa es la temperatura que debería tener cada uno de ustedes si no tienen COVID, ¿ya? Si tienen COVID, obviamente van a tener, ¿cierto?, sobre 37,5, ¿ya? Van a estar en un estado febril, ¿ok? Por lo tanto, la temperatura, ¿cierto?, es la medida cinética, ¿cierto?, del cuerpo en estudio. Habíamos dicho también, ¿cierto?, que una reacción química, para que ocurra, ¿cierto?, necesita un choque efectivo, ¿ok? Y para que exista ese choque efectivo necesitamos energía suficiente, orientación adecuada, ¿ya? Y también definíamos, ¿cierto?, la energía de activación como la energía necesaria, ¿ya? Es esto, ¿cierto?, la energía de activación era como la entrada, ¿cierto?, a un parque de diversión, ¿ya? Imaginemos que vamos a Fantasilandia, y para entrar a Fantasilandia, ¿cierto?, nos cobran la entrada 5 lucas, ¿ya? Y ustedes tienen 4.500, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto?, para que ocurra esta reacción se requiere pagar cierto costo. Si ustedes no tienen ese costo, no entran, ¿ya? Asimismo, ¿cierto?, la energía de activación es la energía mínima necesaria, ¿cierto?, para que ocurra la reacción y para que pasemos de reactantes a productos, ¿ok? Entonces, habíamos visto también, ¿cierto?, la clasificación de las reacciones químicas. Vimos las reacciones de síntesis, de hecho, uno de los ejemplos de reacciones de síntesis, ¿cierto?, es la fotosíntesis, ¿ok? Que a partir de reactivos, ¿cierto?, vamos a formar una molécula mucho más grande, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, nosotros a partir de, ¿qué cosa? Para no hacerlo tan poco dinámico esto. ¿A partir de qué cosa yo formo glucosa o azúcares? ¿Qué requiero? ¿Cuáles son mis reactivos? ¿Cuál es mi materia prima para yo poder llevar a cabo la fotosíntesis? Ya, energía. ¿Qué más necesito aparte de energía? El cloroplasto. Ya, ya, energía. Ok, me dijeron energía, ¿cierto? Pero ¿cuáles son mis materias primas? No el lugar donde ocurre. ¿Cuáles son que yo requiero como reactivo? ¿Qué necesita la planta para llevar a cabo la fotosíntesis? ¿Ya? ¿Qué necesita la planta para llevar a cabo la fotosíntesis?
El dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, muy bien, ya, mi reactivo. Dióxido de carbono. ¿Qué más? Energía, ya, energía, ¿y qué más? Para que ocurriera la ruptura y se liberara oxígeno, ¿qué se requiere? Para que ocurriera la fotólisis, ¿qué se requería? Principal, ¿por qué nosotros, cierto, obtenimos de la planta oxígeno? ¿Qué se rompe? ¿Qué se rompe? No sé. ¿Qué se rompe? A ver. Fotólisis. Aparte de romperse mi corazón, ¿qué más se rompe ahora? El mío también. ¿Qué más se rompe? Ahí está. Dice, mire, ahí le están mostrando. Agua. Agua, ¿ya? Agua. Agua. De hecho, del agua, ¿cierto? Nosotros obtenimos, ¿cierto? El oxígeno. Por lo tanto, la reacción de síntesis, ¿cierto? Era la reacción en la cual yo a partir de reactivos, ¿cierto? De moléculas, ¿cierto? Yo formo una molécula mucho más grande, una macromolécula, a partir de moléculas chiquititas, ¿ya? En cambio, una reacción de descomposición es al revés. Yo, a partir, ¿cierto?, de moléculas grandes, voy obteniendo moléculas chiquititas, ¿ya? En el caso de la descomposición, nosotros vemos, ¿cierto?, hacemos este proceso a diario. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos, rompemos, ¿cierto?, esa macromolécula que es la comida, ¿cierto? Y a partir de estas moléculas pequeñitas vamos obteniendo energía, ¿ya? Entonces nosotros realizamos también dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto?, la reacción de descomposición, ¿ya? Y también vamos a ver, ¿cierto?, fíjense ahí, que esa reacción de abajo entre ácido clorhídrico y magnesio, donde se libera hidrógeno y una sal, ¿ya? Esa reacción de ahí es una reacción de sustitución, ¿ya? ¿Y qué sucede acá? Bueno, acá sucede, ¿cierto?, un desplazamiento. El magnesio que estaba antes, ¿cierto?, se va, ¿cierto?, a juntar con el cloro, ¿cierto?, generando la sal y se va a liberar hidrógeno. Entonces nosotros cuando veíamos, por ejemplo, cómo limpiábamos los aritos, ¿cierto? Si yo quería limpiar mi aro, ¿por qué? Porque está negro. Yo lo echaba en vinagre o lo echaba, por ejemplo, en Coca-Cola, entonces mi arito se limpiaba, ¿cierto? Cuando ustedes van, por ejemplo, o las mamás van a limpiar su joya, antes se hacía eso harto, iban a limpiar su joya, ¿cierto? Que hacía la persona de joyería, ¿cierto? Lo echaban un ácido, aplicaban un ácido, ¿cierto? Los metales, y de esa manera como que los pulía, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá, ¿cierto? Nosotros tenemos una reacción de sustitución. Ustedes ven, por ejemplo, desafío a fuego, no sé si lo han visto, que son de crear espadas, así que lo dan en el Ah, History sí. Channel. Sí, sí, yo la vi. Entonces, ahí, por ejemplo, meten la espada en ácido. Sí, sí, sí. Ya, es muy bacán, ¿cierto? Me da rabia porque nunca va mujer ahí a competir. Eso está muy mal. ¿Ya? Como 2 o 3 capítulos dieron un especial de mujeres. Sí, pero son 2 o 3 capítulos de toda la cantidad de capítulos que han dado. ¿Ya? Sí, de hecho ahí mal. A mí no me enseñaron, mi primo, por ejemplo, aprendió a hacer todas esas cuestiones. Y a mí no me quisieron enseñar porque era mujer. ¿Ah? Entonces ahí mal. ¿Ya? Si pueden aprender, chiquillas, igual. Sí. Bueno, antes era mucho más machista la cosa. ¿Ya? Entonces, bueno, en esos capítulos, ¿cierto? Ellos meten la espada, que obviamente está hecha de metal, en ácido, ¿ya? De esa manera pulen, ¿cierto?, los metales, ¿ok? Y eso obviamente tiene una razón de ser, es esta reacción que está acá. Fíjense que eso es un metal, cualquier metal que sea que yo lo meta ácido, va a, ¿cierto?, generar, en este caso, una sal más hidrógeno. Entonces, ahí ven, ¿cierto?, cómo se levanta vapor, está levantándose hidrógeno, ¿ya? Está ocurriendo una reacción química. ¿Ok? Oh, estaría bacán. Me encantaría así, forjar espadas. Estaría bien. Sí, de hecho se aplica mucho la química en todas esas cosas. ¿Ya? Ya. Entonces,
también medíamos, ¿cierto? Para hacer la interrelacionar la ciencia, ¿cierto? Que nosotros, como bien les comentaba, ¿cierto? Nosotros en síntesis lo vemos, ¿cierto? A través de la fotosíntesis, ¿cierto? Vemos el proceso de síntesis. Ahora, en biología ustedes deberían haber escuchado el concepto de anabolismo, ¿ya? Cuando hablamos de anabolismo, hablamos de la formación de algo, ¿ya? Yo a partir de moléculas simples formo una molécula mucho más compleja, ¿ok? En cambio, catabolismo, cata viene de romper, de degradar. Por lo tanto, las reacciones de catabolismo en biología, ¿cierto? Vamos a encontrar estas reacciones donde hay liberación de energía, y en este caso, ¿cierto? Una reacción de catabolismo, ¿cierto? Es la que ocurre en su cuerpo, ¿ya? ¿Cómo cuál reacción ocurre en su cuerpo? Bueno, como típica reacción, ¿cierto? Que ustedes llevan a cabo cada vez que ustedes almuerzan, ¿ya? Como les decía, ustedes cada vez que están comiendo, ¿cierto? Están haciendo una reacción de catabolismo, rompiendo moléculas complejas, ¿cierto? Y generando moléculas más simples, ¿ya? ¿Ok? Obviamente que acá hay reacciones, me gusta esta parte, porque hay reacciones, por ejemplo, que son mucho más rápidas de romper. Por ejemplo, el fideo, ustedes, por ejemplo, la diferencia que tienen entre un fideo largo y un fideo de espiral, el fideo largo se demora muy poco, ¿cierto?, en metabolizar. De hecho, por eso es una fuente de energía inmediata. Los carbohidratos generalmente son fuente de energía inmediata. Si uno es un competidor de alto rendimiento, ¿cierto?, debería comer un plato de fideos antes de competir, ¿ya? Para tener energía inmediata. De hecho, por ejemplo, los tenistas, si ustedes vieron un tenista cómo come, por eso después engordan, comen así, un montón, una olla llena de fideos, ¿ya? Antes de cada cierto partido, ¿ya? Una olla, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tienen energía inmediata, ¿ya? No Yo así, cuando iba a competición de básquetbol me daban una barrita de cereal y era. sí, po, pero claro, pero después te muerto de hambre y llegaba ahí a la casa y aceptaba ahí el refrigerador, ¿ya? Sí, que están en el proceso de adolescencia. Uno cuando está en ese proceso de crecimiento y todo, tiende a, o sea, necesita más energía, ¿ya? Y por eso come más. Lo malo es que cuando uno va creciendo después de los 20, 24, 25, 30 años, se empieza a alentecer el metabolismo. Entonces uno ya no puede comer lo mismo que comía cuando joven, ¿ya? Uno engorda, empieza a engordar y acumular grasa. Bueno, pero eso es otro tema Hay que muy... aprovechar. ¿Ah? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la juventud, ¿ya? De A todas comer maneras, fideo. a comer fideos. ¿Ya? Diabetes tipo A. Diabetes tipo 1 y tipo 2, esos son los tipos de diabetes. Ya. Entonces, ya. Entonces, chiquillos, bueno, la diferencia, de hecho hay diferencia entre los fideos, no quiero hacer la clase de los fideos, pero es interesante porque, por ejemplo, ustedes saben la diferencia que hay entre los fideos largos y los fideos así de espiral. ¿Sabían que uno se demora más en metabolizar? De hecho, uno, si está haciendo dieta, debería comer fideos espirales, porque cuesta más metabolizarlo. Y al que te cueste más al metabolizarlo, ¿cierto? Quiere decir que en que llega al estómago y ocurra todo el proceso se demora más. Por lo tanto, te sacian más rápido. Y las enzimas se demoran más en degradarlos, por tanto, gastan mayor cantidad de energía. Y cuando el cuerpo gasta mayor cantidad de energía en degradar algo, es mucho más fácil, ¿cierto? O sea, estoy perdiendo energía al final y eso ayuda a que engorde menos, ¿ya? Entonces, mientras más complejo, por ejemplo, sea lo que comas, engordas menos. Por eso la gente que está haciendo dieta come arroz integral, fideos integrales, porque cuesta mucho más degradarlo. Algo que se degrada mucho más rápido, engorda rápido también. Por eso el pan engorda, por eso los fideos engordan y todo eso engorda. ¿Ya? No sé hacerme solamente huevos. ¿Qué? Si sé hacerme solamente unos huevos, No, porque fideos. te aumenta el colesterol, pues. Ah, Igual entonces como huevo todos los días, pero asumiendo que mi colesterol... Ahora, si comes huevo y es que comes palta, huevo, quizás por ahí puedes ir compensando. No, No. pero, me o queréis sea, invitar a la uno tiene que comer un huevo todos los días, pero igual, por ejemplo, si vaya a comer harto huevo, tenés que comer me palta, da salmonela. aceite de oliva, ¿ya? Para ir compensando la verdad,
¿ya? ¿Por qué? Porque el huevo igual, a menos que coma solamente la proteína. La proteína del huevo, la parte de la albúmina, la blanca, de hecho en los hospitales te dan esa parte, le sacan la yema, ¿ya? Que es lo más rico, porque, Sí, porque la yema tiene colesterol, pues, entonces no hace muy bien. Pero es lo más rico, entonces no tiene sentido. Uno se va a hacer daño, que se haga bien daño. No va a hacerse daño medio. Ya. Entonces. Me dio miedo comer huevo ahora. El huevo es maravilloso porque además el huevo para hacer dieta es genial, porque te sacia. Entonces, por ejemplo, para dejar el pan, yo como huevo. Me como un huevo en vez de comer pan. Entonces, de esa manera te sacias más rápido. ¿Pero cómo se lo come? ¿Cocido o frito? Cocido. Ya. Antes me lo comía frito, con aceite de... le echaba aceite de coco y queso. Súper así tóxica, y hacía harto ejercicio. Era como esas dietas de... Otro nivel. Sí. No, pero cocido está bien. Me da miedo la combustión espontánea de la combustión. Sí, ya. Acá, ¿cierto? Había que hacer la salvedad entre la combustión completa e incompleta. Hoy iba a mostrarles una grabación de un doctor que estaba hablando de la combustión completa e incompleta para que vean que esto es cierto. La semana pasada apareció en Mentiras Verdaderas no sé si el miércoles, un médico. Y justo habló de esto de la combustión completa e incompleta y me dio risa. Dije, lo hubiese grabado y lo hubiese mostrado en clase para que vean que esto se aplica. O sea, esta persona hablaba de la calefacción, ¿no? De que se supone que en este tiempo igual hace frío y la gente está utilizando calefacción, obviamente por el frío y todo, pero a la vez eso genera problemas respiratorios. Y eso obviamente genera problemas respiratorios, hace que la gente se enferme, ¿cierto? Y esté como más receptiva a el tema del COVID. Entonces, él hablaba acerca de eso, pues del problema de la calefacción y todo eso, y decía que lo malo de la estufa de parafina era que uno tenía que, obviamente, tener una ventana abierta en la casa para evitar que ocurriera combustión incompleta. Me dio risa, ¿ya? ¿Por qué? Porque decía él, en simples palabras, ¿cierto? Decía que había menos oxígeno del que necesitaba, o sea, había, ¿cierto? Como era un recinto cerrado, había menos oxígeno disponible y al haber menos oxígeno disponible, o oxígeno insuficiente, ¿cierto? Se generaba monóxido de carbono, que era letal. Y ahí le explicaba más o menos a la conductora con sus palabras, ¿ya? Voy a ver si la otra semana lo encuentro, pero es para que vean que esto se aplica, o sea, esto sucede, antes sucedía más, porque antes la gente tenía el califón dentro de la misma casa, entonces ahí ocurría un proceso de combustión incompleta y era, como les dije, pues era letal. Uno veía a diario, ¿cierto?, que la gente moría en sus casas, ¿cierto?, porque había emanación de monóxido de carbono, ¿ya? En cambio, en una combustión completa, ¿cierto? Esto lo vemos a diario, de hecho lo estamos viendo en nuestros cuerpos, ¿cierto? Fíjense que es combustible más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua, más energía, ¿ya? Lo que yo les decía, ¿cierto? Que esto, bueno, esto sucede, ¿cierto? Cuando ustedes van y prenden la cocina, hay una combustión completa, ¿ya? El combustible, ¿cierto? El combustible, voy a ver al tiro el chat. Do. Entonces, la combustión completa, ¿cierto? Pero yo me imagino que habrá algo de ventilación dentro. Habrá una ventana cerca, si está en la cocina estará abierto el recinto, no sé, ¿ya? Pero antes lo hacían, por ejemplo, yo me acuerdo, hace mucho tiempo, chiquillos, mi abuelo, por ejemplo, tenía el califón en el baño, ¿ya? Y eso era tremendamente peligroso. Y no sé por qué Yo lo antes tengo en el baño. Oh, qué mal. Voy a morir. Lo tengo en la hermano. cocina. Yo no tengo calefón. Pero a mí no me importa. Bien pensado, yo no tengo calefón. Bueno. Caliento Entonces, agüita nomás. bien, lo mejor. Seguro. Ya, entonces, pero tranquilo, si se baña con agua fría va a endurecer el cuerpo ahí.
Sí, pues, sí, es mejor bañarse con agua fría que con agua Va a caliente. resistir ahí todas las embestidas de la epidemia, las va a resistir. No me hace nadie. Va a estar ahí inmune. Va a tener mejor su sistema inmunológico que nosotros, los cobardes que nos bañamos con agua caliente. La Ya. última vez que me bañé con agua helada me morí un 1%. La última vez que me bañé, hasta ahí escuché. Ya. Entonces, combustión completa. Acá en la combustión completa, ¿cierto? Como les decía, nosotros a diario, cuando vamos, prendemos, ¿cierto? La cocina, hay una combustión completa, ¿ya? Se está generando dióxido de carbono, agua y energía. Pero la combustión completa también puede ocurrir, ¿cierto? En sus mismos cuerpos, ¿ya? O sea, ustedes, ¿cierto? Cuando comen, cada vez que ustedes están comiendo, ¿cierto? Están generando una combustión completa, ¿ok? Cuando pasa, ¿cierto? Bueno, cuando ustedes, ¿cierto? Están comiendo, ustedes están generando una combustión completa. ¿Cuál es el combustible? Bueno, la comida, ¿ya? La comida más oxígeno, ¿cierto? Ustedes van a liberar dióxido de carbono, agua, ¿cierto? Y energía. Energía que va a ir a depositarse a sus lindos cuerpecitos, ¿ya? Se va a depositar más en otras partes que, dependiendo de lo que comamos, ¿cierto? Si comemos más, se va a depositar en los rollitos y se va a almacenar, ¿ok? Ya. Oh. ¿Ya? Entonces, combustión completa, ¿cierto? Vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Una combustión completa va a ser aquella que va a liberar dióxido de carbono, agua y energía, ¿ya? En la parte de la guía yo les pregunto por la diferencia ya de la combustión completa e incompleta, y aparece, no me acuerdo si, parece que no aparece equilibrado, parece que no aparece equilibrado, ¿ya? Obviamente que esa parte ustedes tienen que equilibrarla, pero es fácil, ¿ya? Es sumamente fácil, recuerden que toda la ecuación ustedes desde ahora tienen que equilibrarla, o sea, ecuación que pongan, ¿cierto? De aquí en más en su vida, si estudian en la universidad, nunca se confíen, siempre cuenten cuántos átomos, ¿cierto?, hay en cada lado, siempre, ¿ya? Porque hasta en la universidad, si estudian ciencia, los van a pillar en eso, ¿ok? Insisto, hay preguntas de la universidad que son súper peludas y ustedes pueden desarrollarlas muy bien, pero no equilibraron el ejercicio y ahí mueren, ¿ya? En cambio, acá en la combustión incompleta, ¿cierto? Es importante destacar que se va a generar monóxido de carbono. ¿Por qué? Por falta de oxígeno, ¿ok? Si no hay suficiente oxígeno, se genera monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Eso es clave. En una combustión incompleta, ¿cierto? Por falta de oxígeno, se genera monóxido de carbono. ¿Ok? Ya. Entonces, también habíamos dicho, ¿cierto? Que una reacción de oxidación es aquella, ¿cierto? Que sucede cuando se liberan electrones. ¿Ya? Lo habíamos definido así. Aquella que sucede, ¿cierto? Cuando se liberan electrones. Nosotros cuando veamos, ¿cierto? Química inorgánica, nosotros vamos a ver que un óxido es aquel, ¿cierto? Que se mezcla, es el oxígeno más el metal, ¿ya? La reacción entre un oxígeno más un metal va a generar un óxido. Pero por ahora vamos a hablar simplemente de oxidación, ¿cierto? Como aquella en la cual se libera electrones. Y reducción, aquel que recibe electrones, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos visto, ¿cierto? Ya el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Sabemos que el proceso de fotosíntesis se lleva, ¿cierto?, a cabo en las células, ¿cierto?, de la plantita, y dentro de esas células, ¿cierto?, vamos a encontrar lo que se llama, ¿cierto?, voy a llevarle, vamos a encontrar acá. Dentro de esas células de la plantita, ¿cierto?, dentro de sus organelos vamos a encontrar esos platitos llamados cloroplastos, ¿ya? Esos cloroplastos, ¿cierto?, van a tener un organelo llamado grana, ¿ya? Que son una pila de platitos. Cada uno de esos platitos se va a llamar tilacoides, ¿ya? Y en los tilacoides, en sus membranas se va a llevar a cabo, ¿cierto? Se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, la fase luminosa. La fase luminosa era dependiente de la luz. La fase oscura era independiente de la luz, no depende de la luz, ¿ya? Esta sí es dependiente de la luz, esta no depende de la luz. Puede llevarse a cabo con luz o sin luz. ¿Ok? Ya. Entonces acá vemos, ¿cierto?
el proceso de la fotosíntesis, vemos un cloroplasto sexy, ¿cierto? Fíjense acá que Decídete bien. hace 13 el cloroplasto, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Su membrana externa, su membrana interna, ¿cierto? Ahí están los tilacoides, cada uno de esos platitos se llama tilacoide y en conjunto se llaman grana, ¿ya? Tenemos el estroma no confundir con los estomas, ¿ya? El estroma es el citoplasma que rodea, ¿cierto?, al cloroplasto, ¿ya? Es todo ese líquido en el cual está inmerso, ¿cierto?, las granas y en definitiva los tilacoides, ¿ya? Es ese líquido, ¿ok? ¿Qué es relevante acá? Bueno, destacar, ¿cierto?, que fíjense ahí están los tilacoides. Voy a poner acá la imagen ya. Entonces, acá se va a llevar a cabo, ¿cierto? En los tilacoides, en las membranas de los tilacoides se va a llevar a cabo la fase, ¿cierto?, luminosa dependiente de la luz. Fíjense ahí que la luz va, ¿cierto?, incide sobre estos platitos, ¿cierto?, llamados tilacoides, ¿ya? ¿Qué pasa en estos platitos? Bueno, fíjense que ahí está nuevamente, ¿cierto?, la luz incidiendo. Fíjense que acá, eso que representa una E con un puntito arriba, con una rayita, representan los electrones, ¿ok? Por lo tanto, el agua que ingresa, ¿cierto? Por eso la planta necesita agua. El agua que ingresa por la luz, ¿cierto? Por un proceso llamado fotólisis, se rompe esa molécula de agua y libera oxígeno, ¿ya? Generando, ¿cierto?, electrones, ¿ok? Y esos electrones van a pasar a una cadena transportadora de electrones. Y esos electrones me van a servir para que esto que está acá, que son mis principios, ¿cierto? Mis principios son enzimas, ¿cierto?, que están acá participando, van, ¿cierto?, a poder reaccionar para pasar, ¿cierto?, al ciclo de Calvin, que es el ciclo independiente de la luz que se lleva a cabo en el estroma. Fíjense que acá están los tilacoides, mi proceso, ¿cierto?, independiente de la luz o la fase oscura se va a llevar a cabo en el estroma, en el citoplasma del cloroplasto, ¿ok? Y a partir, ¿cierto?, de esta fijación de dióxido, aquí entra a participar recién el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, a partir del dióxido de carbono, que era mi principio, ¿cierto?, mi reactivo, esto se va a fijar, ¿ya? Obviamente que aquí hay una serie de pasos, ¿cierto?, para llegar a producir finalmente azúcares, ¿ya? O glucosa. Ahí tenemos la molécula de glucosa. Entonces, cuando ustedes se están comiendo una papita, ¿cierto?, se están comiendo, ¿cierto?, el azúcar, ¿cierto?, la glucosa que la misma planta produjo, ¿ya? Es la misma producción, ¿cierto?, de la planta. Ustedes se están comiendo una papa, se están comiendo un almacenamiento de azúcar de la planta. Eso se están comiendo. Eso es almacenamiento. Lo que la planta trabajó, ¿cierto? Ustedes están comiendo eso, ¿ya? Y además, ¿cierto?, estamos obteniendo oxígeno, que es el residuo, ¿cierto?, de la planta. Es lo que elimina la planta. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos procesos, dependiente de la luz, independiente de la luz. ¿Ya? No requiere de la luz para llevarse a cabo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, todo esto de lo que les decía, ¿cierto?, el proceso de fotólisis o ruptura, ¿cierto?, a partir de la luz, ¿cierto?, la ruptura de la molécula de agua donde produce oxígeno, ¿cierto?, y libera electrones que van, ¿cierto?, a servir, van a ir a toda una cadena transportadora de electrones, ¿cierto?, y que van a permitir que se lleve a cabo, ¿cierto?, el ciclo de Calvin. ¿Ok? Acá, bueno, acá hay más cosas que están de por medio, que yo me imagino que el profesor las tendrá que ver en su momento con ustedes, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con, tiene que ver con física y biología, ¿ya? Pero estos se llaman, por si acaso, fotosistemas. Fotosistema 2 y fotosistema 1. ¿Ok? Y cuando vean luz, yo creo que esto lo van a repasar, ¿ya? Entonces, a partir, ¿cierto? Acá que es importante, bueno, recordar que a partir de dióxido de carbono, agua y energía, yo voy a obtener glucosa más oxígeno. Eso por ahora, porque les voy a matar la ilusión, no siempre se obtiene, ¿cierto?, esta molécula así tan linda, ¿ya?
En la universidad ustedes se van a dar cuenta que obtienen otro tipo de molécula parecida, pero no igual. Pero hasta ahora va a ser glucosa, ¿ya? Ustedes de aquí hasta cuarto medio van a pensar que es glucosa. ¿Ya? Bueno, obviamente que hay varios factores que van a afectar la fotosíntesis, como es la temperatura, el dióxido de carbono, la intensidad de la luz, ¿cierto? El agua, las sales minerales. Pero eso igual depende de cada planta, ¿ya? Yo les decía que las plantas suculentas, ¿cierto? Las cactáceas, esas resisten mucho más, ¿cierto?, la temperatura, ¿ya? Porque están acostumbradas, de hecho, su fotosíntesis es distinta. Su proceso de fotosíntesis es muy distinto. Es parecida, pero es distinta, ¿ya? Importante acá recordar también, que no lo había recordado, que obviamente la clorofila, ¿cierto?, es sumamente importante acá porque es la receptora, ¿cierto?, de cuando llega la luz, la clorofila, ¿cierto? Aquí está. La clorofila, ¿cierto?, va a ser la receptora, que va a estar encima, ¿cierto?, de los tilacoides, ¿ya? Para darle sentido, digo yo, porque obviamente, claro, no comenté acá la clorofila, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de la clorofila? ¿Ya? Y que es verde también tiene que ver, acá entramos un poco, ¿cierto?, a la física detrás de esto, ¿ya? Y eso lo van a ver cuando vean física, ¿ya? Que yo, por ejemplo, en este caso, la hoja es verde, ¿cierto? Y yo la observo verde, ¿y por qué es verde? ¿Por qué es verde? ¿Por la clorofila? Es por la clorofila, pero es porque nosotros, ¿cierto? Llega la Porque luz. la luz refleja la clorofila. ¿Cómo? Porque la luz refleja la clorofila. ¿O no? Exactamente, porque la refleja, fíjense acá que llegan todos los colores, en este caso es un tomate, que tiene cierto color rojo y verde. Entonces nosotros observamos este tomate y ¿cómo lo vemos rojo y verde? Lo vemos rojo y verde, ¿cierto? Porque refleja el rojo y refleja el verde, ¿ya? Ingresan todos los colores, inciden todos los colores sobre el objeto y nosotros vemos, ¿cierto?, el color del objeto porque nosotros al final vemos el color que se refleja, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos células en el ojo, ¿cierto?, que pueden observar, ¿cierto? Bueno, estas células que son conos y bastones, ¿cierto? Pueden, ¿cierto? Pueden ver el color verde y rojo, ¿ok? Y eso lo interpreta obviamente nuestro cerebro, ¿ya? Esto es como para ir haciendo un anclaje de que se mezcla todo, o sea, acá es todo ciencia, ¿ya? No solamente... Ya, y acá vemos, ¿cierto?, como les decía, este proceso, ¿cierto?, de combustión completa se lleva a cabo a diario en nuestras células, ¿ya? Nosotros comemos, ¿cierto?, un alimento, obviamente que respiramos, requerimos oxígeno, y a la vez, ¿cierto?, nosotros liberamos dióxido de carbono, agua y energía, ¿ya? En nuestro cuerpo está ocurriendo algo que se llama respiración celular, y esa respiración celular es una combustión completa, ¿ya? También vimos, ¿cierto?, el concepto de acidez, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que una sustancia ácida, por definición, es aquella que libera protones, ¿ya? Y nosotros podíamos medirla a través, ¿cierto?, de indicadores. En este caso yo lo medía con papel indicador, pero también, ¿cierto?, yo ocupé la antocianina, que la saqué del repollo, ¿cierto?, del repollo morado, lo cocí obviamente y saqué de sus células, ¿cierto?, saqué la antocianina, que da ese color moradito. Entonces eso yo lo aplicaba a distintas soluciones y yo a través de eso podía, ¿cierto?, determinar cuál era ácido y cuál era básico. Poquito, ¿ya? Yo podía determinar a partir de eso cuál era ácido y cuál era básico, ¿ok? Vimos también, ¿cierto?, el concepto de neutralización. Voy a avanzar acá. Vimos el concepto de neutralización, y hasta acá quedamos, ¿cierto?, que ácido, ¿cierto? Si yo mezclaba, por ejemplo, un ácido más una base, esto iba a generar agua más sal. En este caso, ¿cierto?, es un ácido fuerte y una base fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba acá? Bueno, yo a partir de esa mezcla, ¿cierto?, obtengo agua y sal, ¿ya? Ahora, la duda era, ¿qué pasa si, por ejemplo, me pica una abeja? ¿Ya? La abeja, en el caso de la abeja, ¿cierto?, inyecta su líquido es ácido. Por lo tanto, yo tengo que contrarrestarlo, aplicando, ¿cierto?, lo que es la neutralización. Entonces, ¿cómo yo me tengo que limpiar la herida, por ejemplo, para, en el caso que sea una abeja la que me pique?
Bueno, yo tengo que aplicar, ¿cierto? Si la picadura es ácida, tengo que aplicar algo básico. De esa manera yo neutralizo. ¿Y qué es básico? Bueno, el bicarbonato de sodio. ¿Ya? En el caso de la avispa, fíjense que acá, ¿cierto? Yo lo contrarresto el ácido con la base, generando sal y agua. De esa manera yo contrarresto, neutralizo. En el caso de la avispa, ¿cierto? Su picadura es básica. Como es básica, ¿cierto? Si yo aplico un ácido, en este caso vinagre, ¿ya? Voy a contrarrestar la picadura. ¿Ok? Y en el caso, por ejemplo, que yo tenga acidez, porque me comí una empanada, ¿ya? Y me dio acidez y además me tomé un café, 2 cafés, 3 cafés, ¿ya? Entonces, más bebida Coca-Cola, ¿ya? Y aparte que te da un Me paro dio cardíaco. depresión y quise comer todo, ¿ya? Me bajó la ansiedad y dije, ya, me voy a mandar 4 empanadas, más una botella de bebida Coca-Cola, más lo que pillé, ¿ya? Entonces me dio acidez y luego me siento culpable, sí, ya, admito que mi error, pero ¿qué hago? ¿Ya? Antiácido, ¿cierto? Uno se toma un ya está, ¿cierto? No estoy haciendo publicidad, por si acaso, no, nadie me ha pagado. Uno toma un antiácido, ¿ya? Generalmente estos antiácidos están hechos de bicarbonato de sodio. Entonces, de esa manera yo contrarresto la acidez, ¿ya? Generando, ¿cierto?, liberación de dióxido de carbono y agua. Lamentablemente, si alguien está acompañado, ¿cierto?, esa liberación de dióxido de carbono va a ser por arriba y abajo, ¿ya? Entonces va a eructar, ¿cierto?, se va a tirar pedito, producto de la liberación de dióxido de carbono, pero va a neutralizar la acidez. Entonces, sí, ¿cierto?, ocurren, ¿cierto?, las reacciones de neutralización, ¿ok? Y ya con eso terminamos esta unidad, para los que querían irse de clase. Ya con esto terminamos, y ya la otra, ¿cierto?, clase vamos a revisar nuestros ejercicios, y vamos a empezar a ver estequiometría, ¿ok? Ok. ¿Alguna duda?